Doctor, buenos días. Buen día chicos, ¿cómo me copian? ¿Se lo escucha bien, doctor? Buen día a todos los que se van conectando. Que vayan por favor conectándose los chicos y empezamos. Les he dado un descansito más de 10 minutitos. ¿Qué tal su anterior clase? Bien, doctor. Perfecto. Perfecto. Bien. Que se vayan conectando los compañeros. Hola, hola, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo me copian? Por favor, no olviden registrarse en el chat, chicos. Buen día, doctor. Le Buenos escuchamos bien, días. doctor. Buen día. Buen día, doctor. Buen Buen día, día, sí, doctor. buen día. Hola, Ana María, buen día. Alexander, ¿de dónde apareces, Alexander Espinosa? Yo, doctor, siempre he estado aquí. Bien. Bien. Mientras se van conectando, les reitero, por favor, no olviden registrarse en el chat, nombres completos para efectos de control de asistencia. ¿Ya? Si no tengamos ningún problema en el control de asistencia. Bien. Vamos a proseguir. Voy a empezar a compartir mientras se van conectando. Hemos visto el tema de la rescisión y la resolución de contratos. ¿Alguna duda sobre esas dos causas de ineficacia de los contratos? Los escucho. Doctor, disculpe, ¿está grabando? Para anotar los nombres, no veo que esté grabando. Estoy grabando, está grabando. Ah, ya está bien, gracias, doctor. Estoy grabando, chicos. Buen día, doctor. Buenos días, buen día. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buen día. Bien, Doctor, ¿Cómo estás? Dime. Adelante, adelante. sí, doctor, preguntarle esto de la rescisión de los contratos. Creo que se necesita o se requiere una adenda, ¿verdad? O sea, en caso de que la otra parte decida no seguir con el contrato. No necesariamente una adenda, y gracias por tu pregunta, mientras se van conectando los demás compañeros. Para hacer una especie de retroalimentación más completa. Un contrato es eficaz entre las partes, es válido, si vale el término, y sus efectos van a ser válidos cuando en primera instancia y mínimamente concursan que cumple con los 5 requisitos establecidos por ley. Eso está claro. Artículo 452 del Código Civil, requisitos elementales o imprescindibles del contrato. Presumimos que las partes celebran un contrato, ¿no?, de buena fe, ¿cierto? Presumimos. La presunción contractual nos dice que las partes deben actuar de buena fe y se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Perfecto. Cuando ingresamos a ver el tema de la interpretación de los contratos, ¿cierto?, ingresamos a hacer un análisis sobre las cláusulas que intervienen o se insertan en un contrato. No todas, lógicamente, sino aquellas que pueden generar alguna confusión, alguna ambigüedad, alguna interpretación doble o triple en su acepción, y además el mismo Código Civil nos explica y nos dice de qué manera el juez
debe interpretar esos contratos, ¿cierto? Y un común denominador es que se debe basar en la intención común que las partes tuvieron a momento de celebrar ese contrato. Perfecto. De ahí ingresamos al tema de la ineficacia de los contratos. ¿Ya? Ineficaz quiere decir, en términos populares, si no vulgares, no sirve, no es válido. Tiene algunas deficiencias que le permiten adquirir la validez para la ejecución o para el cumplimiento de un contrato. Perfecto. Dentro de este tema de la ineficacia de los contratos, nuestro Código Civil establece que reconoce cuatro institutos jurídicos que podrían generar la ineficacia de los contratos. ¿Ya? Habíamos empezado por la nulidad, con un sinónimo de, con el cero, ¿cierto? Sin embargo, lo que debe quedar claro es que la nulidad de un contrato como acto jurídico va a concurrir cuando un contrato carezca de las exigencias, de las formalidades, de los requisitos más imprescindibles para su validez. Cuando no contenga estos requisitos, estas exigencias, estas formalidades para considerar la validez legal de un contrato, este contrato va a ser declarado nulo. Y la nulidad, les había dicho, se asemeja al cero, sin valor ninguno. Y en materia jurídica, sin valor legal. Jamás nació a la vida jurídica. Un contrato que es declarado nulo, chicos, es como si jamás hubiera existido. De ahí que cuando las partes han realizado actos posterior a este contrato, actos jurídicos, una vez que se declare su nulidad, lógicamente con intervención judicial, todos esos actos también son declarados nulos. Y los efectos de la nulidad se retrotraen hasta el mismo momento de haber sido elaborado ese contrato o celebrado ese contrato. ¿Por qué? Porque es como si jamás hubiera existido. Jamás nació a la vida jurídica. Carece de los más imprescindibles requisitos y condiciones para ser considerado válido. Ya. El 549, el artículo 549 de nuestro Código Civil, de forma clara, establece cuáles son las causales de nulidad, ¿cierto? Y los revisamos uno por uno. De ahí que les había recomendado que debemos manejar muy bien algunos de esos artículos para no cometer algún error, ya sea de análisis o de apreciación, ya en el ejercicio profesional, ¿cierto? Porque si cometemos algún errorcito, con seguridad el juez nos va a observar la demanda, nos va a observar el memorial, y de pronto inclusive nos pueda desestimar o rechazar la demanda, ¿no? Bien, eso con respecto a la nulidad. Pero esta nulidad, doctrinal y teóricamente, se divide en dos clases. Absoluta, que es la nulidad como tal, valor cero, es decir, sin valor, y jamás nació a la vida jurídica. Los efectos se retrotraen hasta el vicio más antiguo, que es donde se celebró el contrato. Y la nulidad relativa, llamada o denominada anulabilidad, ¿cierto? Y concebimos a la anulabilidad como una forma de la ineficacia de los contratos, pero donde concurren los requisitos a momento de celebrar, pero tienen o guardan algún vicio interno
que podría declararlos anulables y de pronto sin valor legal. Pero la característica de la anulabilidad es que pueden subsanarse. ¿Por qué? Porque a momento de nacer ese contrato, concurren los requisitos de formación del contrato. ¿Sí? Concurren los requisitos previstos en el artículo 452 del Código Civil. Cuentan con esos requisitos. Algún vicio interno se ha generado, que en su momento podría sí ser observado, podría darle y generarle la ineficacia, sí, pero que pueden ser subsanables, pueden ser confirmables. ¿Se acuerdan? Y ahí hicimos el ejemplo de un contrato de compra-venta suscrito solamente por el esposo, ¿no? Y por el comprador o los compradores, pero que a momento de ingresar para la inscripción o registro de derechos reales, surge una observación. Y surge una observación, lógicamente, legítima. ¿Por qué? Porque se había tratado de un inmueble adquirido en el matrimonio o adquirido por los esposos y que se requería el consentimiento y aceptación de la esposa, ¿cierto? En el ejemplo. El hecho de que la esposa no haya firmado ese contrato, que nació a la vida jurídica cumpliendo con los requisitos, ¿lo vuelve totalmente ineficaz o puede ser subsanable? Fue la pregunta. Y la respuesta fue, puede ser Es subsanable. verdad. Ya, ahí voy ahora. ¿Cómo subsano? Hago una minuta complementaria que también podría ser una adenda a la escritura pública, ¿cierto? En la que la esposa suscriba ese contrato, dé su consentimiento y aceptación y por tanto, subsanado que ha sido ese pequeño vicio, ese contrato es confirmable y por tanto totalmente válido, ¿cierto? Y estamos hablando dentro de la figura de anulabilidad, ¿ya? De anulabilidad. Cuando entramos a ver la figura, y ahora sí es importante porque entiendo perfectamente la confusión que podría generar estas dos otras figuras de la rescisión y la resolución. Y cuando ingresamos a ver el tema de la rescisión, ¿sí? Establecimos que era aquel acto jurídico por medio del cual se puede dejar sin efecto un contrato que nació de forma válida, pero que posteriormente puede ser invalidado por una resolución judicial, ¿cierto? Esa es la decisión. Entonces, el análisis versa en, nació jurídicamente válido, concurrieron los requisitos exigidos para el contrato, se celebró el contrato por las partes que han acordado, pero posteriormente, previo análisis, se ha generado una causal que podría declarar la invalidez del contrato, la ineficacia del contrato, ¿cierto? Y esa invalidez tiene que ver con, hablando de la rescisión de un contrato está claro que es dejar sin efecto ese contrato. Porque posterior a su celebración, es decir, después de su celebración, hemos advertido que ese contrato se ha suscrito o en estado de peligro o en la concurrencia de alguna lesión. ¿Cierto? Entonces, para hablar de rescisión, debemos analizar que deben concurrir dos presupuestos, dos causas o dos casos. Estado de peligro y el otro, lesión. ¿Cierto? Bien, analicemos entonces, dijimos, cuando un contrato es rescindible, cuando es celebrado en estado de peligro. El estado de peligro, llamado por otros autores también estado de necesidad, ¿sí? Se genera en virtud de que una de las partes
a sabiendas de que la otra, en este caso hablemos de la parte vendedora, por la necesidad urgente de salvarse o salvar a otros, o salvar sus bienes o de otros terceros, se ve obligada a firmar el contrato, de lo cual la otra parte se aprovecha de ese estado de peligro inminente, de ese estado de necesidad inminente, y logra celebrar el contrato. Que después de una revisión se colige que ha habido aprovechamiento de una de las partes que no ha considerado de buena fe el estado en el que se encontraba de peligro la otra persona y que eso motivó que firme. ¿Cierto? Y si por ese aprovechamiento se ha vendido un inmueble, llamemos así, en precio de gallina muerta, cuando en una situación regular y normal podía haber sido vendida en una mejor oferta, entonces la parte perjudicada puede demandar la ineficacia del contrato mediante la figura de la rescisión. ¿Por qué causal? Por haber sido suscrito en estado de necesidad. Le digo al juez, yo estaba pasando este problema, esta necesidad, este peligro, y prácticamente o tomaba la decisión y ese aspecto y circunstancia ha sido aprovechado por la otra parte. Por tanto, señor juez, considero que en una circunstancia normal yo podía vender mi inmueble, a ver, especulemos, en $150,000 y no en solamente en 100,000 como aprovechándose me ha hecho firmar o he logrado firmar. La decisión que tome el juez, corroborados y comprobados todos los hechos, ¿sí? O va a hacer dejar sin efecto el contrato y la devolución, ojo, que también pueden intervenir daños y perjuicios, y la devolución del dinero, si está dispuesta la parte que demanda, y la devolución del inmueble a la otra parte. O en su caso, se hace un peritaje, un avalúo pericial, y el juez puede ordenar que la parte compradora que se ha aprovechado de ese estado de necesidad reintegre el valor o el monto que falta para hacer una venta justa, ¿cierto? Se pague un justo precio. ¿Ya? O utilizando la otra causal, que es la lesión, que también tiene que ver con la actitud de aprovechamiento de la parte compradora, pero ya no aprovechándose por el estado de peligro, por el estado de necesidad actual e inminente, ¿cierto? Sino que aprovechándose de la ignorancia, del desconocimiento, de la negligencia, del descuido de la otra parte, genera y logra que en un ejemplo de compra-venta, el vendedor le venda por debajo del 50%. Por eso dice, exceda la mitad del precio. Ahí está la condición. Dos supuestos penales, presupuestos penales, digo, legales. Uno, hay aprovechamiento, pero de ningún estado de necesidad, sino del desconocimiento, de la ignorancia, de la negligencia, del descuido de la otra parte. Y segundo, que ese aprovechamiento exceda más de la mitad de lo que podría valer, en el ejemplo que estamos tocando, el valor del bien. Hay un plazo para poder interponer la acción rescisoria, la demanda de rescisión, ¿cierto? Hay un plazo. Entonces, la parte perjudicada, dentro del plazo que determina la ley para demandar la rescisión de un contrato, puede, previo análisis del profesional abogado, demandar la rescisión de un contrato, ya sea por estado de peligro o ya sea por lesión. Y cuando uno demanda o realiza esta clase de demandas, el análisis debe ser tan detallado porque le debo de demostrar al juez que si voy por la causal de estado de peligro, le debo de demostrar que el aprovechamiento ha sido contundente, ha sido fidedigno, en virtud del estado de peligro inminente y actual que en ese momento estaba mi cliente pasando.
porque necesitaba plata, señor juez, recursos económicos para poder salvar la vida de un familiar X. Y que gracias a ello no le ha quedado otro camino que acceder a la oferta del comprador. Pero que posterior a la firma del contrato, que nació con todos los requisitos, que fue declarado legal entre las partes, que fue introducida ese nuevo propietario en derechos reales, dentro del plazo que establece para plantear la acción rescisoria, es que nos damos cuenta que no se ha pagado un precio justo, por así decirlo. Que no es un valor comercial que en este momento o en ese momento tenía el inmueble. Y ofrezco como prueba un peritaje, un avalúo pericial. O si ha sido suscrito en lesión, voy a demandar la rescisión del contrato por haber sido celebrado por lesión como causal y voy a demostrar que mi cliente, ignorante en el tema de los precios comerciales, ¿no? Desconocimiento total de lo que puede ser la forma en la que se debe sacar un precio, negligencia, descuido, imprudencia, ha logrado firmar el contrato, que si bien nació con todos los requisitos, posteriormente me he dado cuenta de que he sido engañado porque me han pagado por debajo del 50%. ¿Cierto? La lesión ha excedido la mitad. Por tanto, o demando se deje sin efecto el contrato con el compromiso de devolver lo que se me dio, o demando la rescisión, pero bajo la figura de que se me reintegre el valor real del inmueble. Esa es la rescisión. Entonces, si analizamos de esa manera, y voy al ejemplo que me ponía Ana María. ¿Qué ocurre si antes de demandar y dentro del plazo que establece la ley, tomo contacto con la parte que me ha comprado? Y le digo, mira, hoy por hoy ya me encuentro emocionalmente estable, no como aquella vez que me encontraba en una situación de urgencia, de peligro, de extrema necesidad. No me quedó otro camino que vender de esa manera el inmueble, pero ya con los ánimos muy fríos, me he dado cuenta de que no me has pagado el monto que correspondía. Estoy dentro del plazo para poder demandar y estoy casi seguro que va a prosperar la demanda. Sin embargo, quiero agotar la vía de la conciliación, del escenario amigable, para poder solicitarte. Reintegrame por lo menos un monto que asciende a tal y hacemos una minuta o una adenda al contrato. Claro que sí. Bajo esa vía, Ana María, y para todos, podría arreglarse el problema en un escenario para no demandar la ineficacia de los contratos y poder resarcir el justo precio como debiera en el momento de celebrarse el contrato, debía haberse realizado. ¿Cierto? Lo mismo podría pasar con la lesión. No olvidemos, y esto se los explico de esa manera desde un inicio, porque no olvidemos que el actual Código Procesal Civil, ha establecido la figura de la conciliación previa, ¿cierto? Ha establecido la figura de la conciliación previa, es decir, agote la conciliación antes de ingresar a demanda. Si nos fuéramos a una conciliación previa en una futura demanda de rescisión de contrato, es decir, ante conciliador judicial, y logramos de buena fe y en una amplitud de respetar la norma y la razonabilidad del precio, estamos hablando de un ejemplo de compra-venta, con seguridad que firmamos un acta de conciliación definitiva, que va a ser la adenda que necesita ese contrato. ¿Por qué? Porque el vendedor va a recibir el reintegro de lo que en justo derecho, como precio justo, le correspondía. Y eso es aprobado por el juez y el tema se concluye en la fase de conciliación previa. El otro escenario es una conciliación directa, extrajudicial, que no está prohibida, claro que está permitida, en la que el vendedor o la vendedora
contacta de forma directa con la otra parte y lógicamente cualquier abogado, ya sea el de la una o de la otra parte, va a sugerir que se suscriba un documento complementario o una adenda al contrato de compra-venta, que ya no va a causar estado ni registro seguramente, pero que va a dilucidar y va a establecer la veracidad de haber reintegrado el valor al valor de la venta un monto de dinero que se adecue al precio razonable. ¿Cierto? Son maneras de salvar una situación que también en el tema de la lesión o estado de necesidad puede funcionar. Reitero, esto en virtud a que el nuevo Código Procesal Civil prevé en el artículo 292 y siguientes la obligatoriedad, salvo casos excepcionales, de agotar la fase de la previa conciliación. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Ha estado entendido el tema ahora, Ana María? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Lo que tenemos que hacer y les recomiendo es establecer y reconocer palabras claves para poder identificar si estamos hablando de nulidad, si estamos hablando de anulabilidad, lo propio si hablamos de rescisión o hablamos de resolución. En la nulidad, una palabra clave que siempre he sugerido es sinónimo cero. Cero sin valor legal. No tiene valor alguno el cero. Entonces la nulidad se asemeja a que no tiene valor legal alguno. Nunca fue considerado válido porque nació muerta, como decimos. ¿Y por qué nació muerta? Porque no concurrieron en ese contrato los requisitos que la ley exige. Y si no concurren, sean de forma o sean de fondo, ese contrato es ineficaz absolutamente. En la anulabilidad, este contrato sí nació con los requisitos que la ley exige, pero había tenido algún vicio interno, ¿no? Pero sí es válido, pero ese vicio lo puede invalidar. Pero la solución es que es subsanable, es confirmable por las partes. Entonces no es nulo, simplemente anulable. Porque al momento de nacer el contrato estaban los requisitos. Algún vicio que le molesta y se subsana y ese contrato es totalmente válido. En cambio, la nulidad no. A momento de nacer no concurrían los requisitos. Por tanto, si no se cumplió con los requisitos, ese contrato es nulo. ¿Cierto? No sirve. En la rescisión, el razonamiento que tengo que hacer es, a ver, el contrato nació válido. Es válido a momento de nacer. Concurren. Pero posteriormente, ojo, posteriormente a la celebración del contrato con todos los requisitos, nos damos cuenta de las circunstancias o la situación en la que fue celebrado. ¿Cierto? En la que fue celebrado. Y nos damos cuenta de que después de la celebración del contrato, después de todo, en el plazo de 2 años, acción rescisoria, ¿cierto? 2 años, ese contrato ha sido suscrito en estado de peligro. El vendedor, en el ejemplo de compra-venta, el vendedor en esa situación estaba, pero agobiado, angustiado, estaba en un estado, pero que no le quedaba otro camino, porque tenía que salvarse o salvar a alguien de un peligro inminente, de un peligro actual, o tenía que salvar bienes suyos propios o de otra persona llegada seguramente a él. Y eso, entre la espada y la pared lo tuvo y tuvo que firmar. Pero posteriormente, dentro del plazo que establece la ley, se da cuenta y puede demandar la rescisión. Exigir, dejar sin efecto el contrato o que el juez ordene que se pague el reintegro. Se han aprovechado del estado de peligro. Aprovechamiento es la palabra. Y en la lesión también hay aprovechamiento, pero no del estado de peligro, sino del desconocimiento, de la ignorancia, de la negligencia de la otra parte. ¿Sí? Que ha logrado el comprador
que le venda, en el ejemplo que estamos, que le venda el bien en un precio por debajo del 50%. Entonces, ¿qué figura debo utilizar? ¿Nulidad? No. ¿Anulabilidad? Tampoco. ¿Rescisión? Sí. La observación es posterior. Perfecto, porque nació con todos los requisitos. Ahora, ¿dónde nace o radica la observación? Esta señora estaba al borde de la muerte, un familiar necesitaba plata. Ajá, estado de peligro, necesidad. O, no, pues esta señora o señores no conocen nada de la norma, no saben cómo se debe hacer, no tienen idea, se ha aprovechado del desconocimiento. Entonces me voy por la rescisión. Y finalmente, la resolución, una palabra clave, incumplimiento de una de las partes. Vamos a hablar de resolver un contrato. Vamos a hablar de resolución cuando ese contrato también nació válido, totalmente válido, concurrieron los requisitos, se cumplió con todas las formalidades y exigencias que la ley determina. Pero en el curso del contrato, para hablar de resolución, ¿sí? El contrato fue incumplido por una de las partes. Incumplimiento es la palabra. En consecuencia, si voy a tomar la determinación de demandar, ¿sí? De demandar por resolución, el análisis, la revisión y el diagnóstico que haga el abogado o la abogada tendrá que identificar el incumplimiento de una de las partes. Y debo tener cuidado, lógicamente, que si voy a demandar la resolución por incumplimiento de una de las partes, yo como la otra parte he tenido que cumplir, ¿cierto? He tenido que cumplir, porque si voy a demandar sin haber cumplido mi parte, con seguridad la otra parte, procesalmente hablando, me va a meter una demanda reconvencional, es decir, me va a contrademandar de pronto por la misma causa, incumplimiento. Entonces, la palabra clave en la resolución es incumplimiento del contrato y la parte perjudicada, la parte que ha cumplido, habíamos dicho 568 del Código Civil, puede pedir en la demanda o la resolución del contrato, es decir, que se deje sin efecto y el reconocimiento de los daños y perjuicios que se han generado, o en su caso puede exigir el cumplimiento del contrato. Y dependiendo de cada tema, también con el reconocimiento de daños y perjuicios. ¿Cierto? Entonces, cada una de estas figuras jurídicas que hablan sobre la ineficacia del contrato, debemos identificarlas por una palabra clave, ¿ya? Que nos hagan analizar de manera muy correcta cuál es el tipo de demanda y por cuál de las figuras vamos a iniciar el proceso judicial. Eso va a ser de gran ayuda para no equivocarnos, porque de pronto voy a demandar una resolución donde no existe incumplimiento, con seguridad el juez me la va a rechazar. Me va a contestar algo así como, adecúe su demanda a los preceptos tal. ¿No ve? O aclare cuál es la causal por la que demanda la resolución, o la rescisión, o la nulidad, o la anulabilidad. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ha sido una retroalimentación, creo que muy breve, pero espero que se haya entendido para poder recordar, ¿ok? Gracias, doctor. Muy útil. Bien, entonces, con eso habíamos terminado el tema de la ineficacia de los contratos e ingresamos ya al tema de compra-venta de los contratos. Mejor dicho, compra-venta, al contrato de compra-venta. Ahí está. ¿Ya? Vamos a empezar a ver ya los contratos típicos. Los contratos típicos. Es decir, los contratos que de forma expresa están señalados en el Código Civil. ¿Ya? Y uno de estos contratos, diría yo, uno de los más completos,
Y el que sirve de patrón, ¿ya? Para los demás contratos. Se dice que en muchos de los textos de contratos van a encontrar el contrato de compra-venta, también denominado contrato tipo. ¿Ya? Contrato tipo. Porque se considera que debido a las circunstancias es uno de los contratos que más cláusulas lleva. De ahí que es considerado uno de los contratos más completos. Veamos entonces qué es un contrato de compra-venta. Ahí está. Básicamente, el contrato de compra-venta es aquel por el cual se transfiere la propiedad de un bien a cambio de una cancelación de un precio acordado. Uno más que otro, hablando de los autores, seguramente de manera muy práctica, como lo hace el Código Civil, va a definir al contrato de compra-venta más o menos de la siguiente manera. Es aquel contrato por medio del cual una parte denominada propietario o vendedor transfiere a otra denominada comprador una propiedad, bien, derecho o acción a cambio de un precio justo y acordado por las partes. ¿Sí? Generalmente en esa definición coinciden muchos actores. Entendemos que el objeto o la finalidad de esta definición es identificar de entradita a los sujetos del contrato. Esto quiere decir que si estoy hablando que el contrato de compra-venta es aquel por medio del cual una parte denominada propietario o vendedor transfiere a otra denominada comprador algún bien de su propiedad previa cancelación de un precio acordado. Prácticamente en una definición tan sencilla, tan objetiva, estoy identificando que si hay un sujeto llamado vendedor o propietario y otro comprador, ¿de qué tipo de contrato estoy hablando? De un contrato de compra-venta. Compra-venta, doctor. ¿Sí o no? Si en esa definición, yendo más adelante, dijera, es aquel contrato por medio del cual un propietario otorga o concede a otra parte llamada arrendatario el uso y goce de un bien o de su bien inmueble, ¿sí? Por un canon mensual acordado por las partes, ¿de qué tipo de contrato estaría hablando? De alquiler, alquiler. doctor. Ah, muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la definición se puede encontrar a los sujetos, se puede encontrar las características y todos los detalles para poder guiarnos y saber de qué contrato estamos hablando. Entonces, volviendo al tema del contrato de compra-venta, ¿sí? Tenemos que establecer que en este tipo de contratos, tanto el vendedor como el comprador se comprometen al cumplimiento de ciertas obligaciones, motivo por el cual el contrato de compra-venta llega pues a ser un contrato bilateral, llega a ser un contrato consensual, llega a ser un contrato recíproco, llega a ser un contrato oneroso, llega a ser un contrato conmutativo y toda la clasificación que le podemos dar, donde va a intervenir un precio justo. A ver, chicos, estamos llegando al finalizar la primera sesión. Por favor, denme 2 segundos y les paso enseguida el link. ¿Está claro? Está bien, doctor.